Buenas tardes, esta es una presentación de cómputo para video. Va a ser de las diferentes nomenclaturas que te ofrece la USB y paisajes de canchas deportivas, como enfrente se encuentra el Estadio de los Halcones, el gran paisaje vegetal y árboles y naturaleza que se encuentra alrededor de nosotros. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer para nuestra clase de cómputo. Un gran paisaje y todos los diferentes tipos de cosas que te ofrece la USB. TLACNA, una sala de conciertos de primer mundo. Tiene una capacidad para más de 1.300 personas y ya ha sido utilizada para varias presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La Orquesta Sinfónica de Jalapa funciona desde hace 85 años. Se considera la agrupación más antigua de México sin detener sus temporadas. Pero no tenía una casa propia y a lo largo de su historia se presentaban en auditorios, cines, teatros e incluso gimnasios, hasta que en 2006 se comenzó a construir su hogar, dentro del campus para la cultura, las artes y el deporte de la Universidad Veracruzana, TLACNA, Centro Cultural. La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Jalapa es la heredera del rico y valioso acervo de la que fuera la principal biblioteca universitaria de provincia, la Biblioteca Central de la Universidad Veracruzana. La biblioteca y archivo fueron parte de un complejo en construcción que el entonces rector Gonzalo Aguirre Beltrán definía como ciudad universitaria en el año 1957, mismo que buscaba contar con los requisitos específicos para el almacenamiento de los documentos, teniendo en cuenta que se le busca desde entonces la concentración de los archivos antiguos de las notarías existentes en las cabeceras distritales del estado, con el objeto de conservarlos en óptimas condiciones y ofrecerlos a consulta de los estudiantes e investigadores que lo requieran. En ese mismo tenor, a Fernando Salmerón Royce, entonces secretario general de la Universidad Veracruzana, le correspondió entablar correspondencia con quien fuera jefe de Departamento de Archivos Históricos y Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Antonio Pompa, y Pompa a quien le manifestó con entusiasmo que la universidad había podido reunir algunos libros valiosos y algunas colecciones periódicas del siglo XIX, por ello requerían un especialista en conservación. En 1958 inició la construcción de la Biblioteca Central por el arquitecto Alberto Mendoza Bridad, la cual fue inaugurada en noviembre de 1960 por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos.